Buenos días, mi nombre es Ángel Eduardo Briceño Pérez y hoy le vengo a hablar sobre la fase preparatoria de una sentencia. La fase preparatoria donde el Ministerio Público junto a la policía, el Ministerio se encarga de dar la orden de investigar el lugar de los hechos, donde la policía se encarga de ejecutar esta orden haciendo la investigación adecuada, buscando todo tipo de pruebas, evidencias y todo que ayuden a armar el caso. La función del Ministerio Público y de la policía son diferentes y a la vez trabajan en conjunto, ya que el Ministerio Público da la orden y la policía se encarga de ejecutarla. Como se habló de lo que se estableció, lo que se visualizó en la sentencia número 77, donde el ministerio manda a investigar por hallazgo de objetos este, que de mucha particularidad, donde se mandan al laboratorio del 6FC para hacerle las debidas pruebas, donde da un positivo a, a drogas o a cocaína, y por este hallazgo el ministerio da la orden de buscar más a fondo y buscar que la policía haga las investigaciones y busque las pruebas necesarias para dar la evidencia para un caso muy fuerte, que sea muy eficiente y encontrar la respuesta y dar un caso muy concreto, no tenga ninguna fuga este caso. Todo esto son procesos y engranajes que uno no trabaja igual, no trabaja sin el otro. Tienen funciones diferentes, pero uno no funciona sin el otro. Trabajan de la mano, son independientes, pero trabajan de la mano para armar un caso adecuado y darle la respuesta debida a un proceso. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Jessica Bastida y mi punto a tratar es objetivos y alcances de la investigación en la fase preparatoria. En esta oportunidad les hablaré de los artículos 262, 263, 291 y 295 del Código Orgánico Procesal Penal, los cuales establecen los alcances y objetivos de la investigación dentro de un proceso penal en una fase preparatoria. Para empezar, en el artículo 262 está tipificado el objetivo fundamental, que es preparar el juicio tanto oral como público y seguidamente buscar la verdad y recopilar todos los elementos de convicción para fundar la acusación o la defensa. Por otro lado, en el artículo 263 establece sobre los alcances de la fase de la investigación de la fase preparatoria, los cuales están investigación de los hechos, que es determinar si hay alguna conducta delictiva, las circunstancias móviles y los daños causados. Por consiguiente, tenemos la identificación, que se trata de definir quiénes son los partícipes o autores y quién es la víctima. Por otro lado, la identificación, la objetividad, que es el Ministerio Público, el encargado de quien debe investigar los elementos, ¿verdad?, para una inculpación o exculpación.
Por último, los actos conclusivos, que esta fase determina si hay si se formula una acusación o se hace un sobreseimiento o se archiva el caso. Tenemos también el artículo 291 que establece las causas específicas por las cuales un juicio oral y público puede suspenderse por un plazo máximo de 10 días continuos, las causales son enfermedades extremas del juez, fiscal o defensor, incomparecencia de testigos claves o ampliación de la acusación. Esto se puede exceder máximo 10 días continuos. Por último, pero no menos importante, el artículo 295 tipifica que el Ministerio Público, él tipifica sobre los lapsos que el Ministerio Público debe cumplir para finiquitar la investigación dentro de la fase preparatoria. El plazo sería 6 meses. Si cabe destacar que si no los cumple, la víctima o el imputado puede solicitar hasta un juez de control un periodo, un plazo prudencial de máximo 30 días para finiquitar o para cerrar la investigación. Gracias. Mi nombre es Elismer Pérez y voy a continuar con el tema 2. ¿En qué consiste la medida de privación judicial preventiva de la libertad? Artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal. Representa la restricción más intensa de las medidas cautelares del sistema judicial penal venezolano. Es la suspensión temporal de la libertad del investigado decidida por un juez de control durante la etapa preparatoria. Su carácter es instrumental, excepcional, proporcional y transitorio. No es un castigo anticipado, sino un mecanismo para asegurar que el acusado asista al proceso y no obstaculice la verdad. Procede cuando existen fundados elementos de convicción y riesgos procesales comprobables. Esta medida equilibra la presunción de inocencia, artículo 49 de la Constitución de la República, y la protección social. Según la sentencia número 177, el juzgador debe realizar un juicio de proporcionalidad, individualizando y evitando nulidades meramente formales que no lesionen el proceso y que no se detenga por tecnicismos vacíos. Supuestos de procedencia acumulativos, artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal. Para su aplicación debe concurrir simultáneamente 3 condiciones: hecho punible con pena privativa de libertad, que significa que el delito debe estar sancionado con prisión y la acción penal debe estar vigente. Número 2, fundados elementos de convicción, que es que el fiscal debe presentar actuaciones, o sea, actas pericias, que generen una sospecha grave y razonable de participación. Y 3, presunción razonable de peligro de fuga o obstaculización, que es que el fundamento medular, el juez debe justificar con datos objetivos que el imputado podría evadirse o entorpecer la causa. La Corte rectifica un exceso garantista al aclarar que la falta de una planilla de cadena de custodia no anula automáticamente la investigación ni elimina los elementos de convicción. La cadena de custodia es un aspecto de valoración probatoria, o sea, una sana crítica, no un requisito de admisibilidad para la medida cautelar. Muchas gracias.
Varillas. Continuando con el tema número 2, les voy a hablar sobre el peligro de fuga y el peligro de obstaculización. El peligro de fuga, contemplado en el artículo 237 del Código Orgánico Procesal Penal, dice que este es el riesgo de que el imputado no se presente al proceso y se fugue. Para evaluarlo, el juez analiza cuatro cosas: la gravedad del delito, la pena posible, los antecedentes penales y el arraigo. En este caso, como se observa en la sentencia 177, el delito es tráfico de droga, un delito que es grave. La pena máxima es de 12 años y como supera los 10 años, la ley presume automáticamente el peligro de fuga. El imputado dijo no tener antecedentes, lo que disminuye el riesgo, y también dijo tener domicilio, esposa y trabajo, lo que también lo disminuye. El fiscal argumentó que si hay peligro de fuga por la gravedad del delito y la pena, pero si hay peligro de fuga, pero el juez de control no analizó este punto porque declaró la nulidad de las actuaciones. Continuamos con el peligro de obstaculización, artículo 238 del Código Orgánico Procesal Penal. Este es el riesgo de que el imputado influya en testigos, funcionarios o víctimas, o que destruya, modifique u oculte pruebas. En esta sentencia, el fiscal no invocó este peligro, por lo tanto, no fue un tema de discusión en el recurso. Ahora bien, ¿qué concluyó el fiscal y qué hizo el juez? El fiscal argumentó que sí hay peligro de fuga por la gravedad del delito y por la pena, que supera los 10 años. Sin embargo, el juez de control no analizó este punto porque declaró la nulidad total de las actuaciones y en consecuencia decretó la libertad del imputado sin restricciones. Hasta aquí mi intervención. Gracias por su atención. Muy buenos días, mi nombre es Veniero Giancarlo Vitondo. Les voy a hablar de los principios rectores de la actividad probatoria y legalidad de las pruebas. En el proceso penal venezolano, el Código Orgánico Procesal Penal, la actividad probatoria se rige en tres reglas fundamentales. Primero, la licitud de la prueba. Artículo 181. Solo valen las pruebas obtenidas legalmente si se violan derechos humanos, tortura o falta de orden judicial. La prueba es nula. Un error administrativo como falta de un formato no hace que la prueba sea ilícita, solo si se viola la Constitución. En la sentencia número 177, la Corte de Apelaciones corrigió al juez de control que declaró la nulidad absoluta por falta de planilla de cadena de custodia. La Corte precisó que la ausencia de este requisito formal no convierte automáticamente la prueba en ilícita. La ilicitud probatoria ilegal se da cuando hay tortura o falta de orden judicial, como se dijo anteriormente, no por omisiones. Segundo, la libertad de prueba. Artículo 182. Se puede probar un hecho por cualquier medio, siempre que sea útil y necesario. No hay una lista cerrada de pruebas. En el fallo analizado, el juez de control excluyó la prueba de orientación pericial o por falta de cadena de custodia. La Corte señaló que dicha prueba es perfectamente admisible. Bajo el artículo 182, la ausencia de la planilla afecta su valoración, pero no su admisibilidad. Tercero, sana crítica, artículo 22. El juez no decide por corazonada, sino aplicando la lógica, la ciencia y su experiencia. Aquí se diferencia si una prueba es confiable o si se cuidó la cadena de custodia o si fue alterada.
Bueno, muchas gracias. Continuando con el tema, pues me toca a mí decir las diferencias entre la fase preparatoria y la fase intermedia. Para conocer las diferencias, pues vamos a empezar con dividida en 3 pasos. El primer paso es el objetivo. El objetivo de la fase preparatoria es la investigación. Ahí se tienen todo lo que es los elementos de convicción, pistas, huellas, grabaciones, testigos, todo lo que se necesita para hacer una buena investigación. Luego, el objeto de la fase intermedia, tiene como objetivo depurar la acusación y admitir las pruebas. En la fase tenemos la segunda diferencia, que es quién es los protagonistas, vamos a decir así, de esto. En la fase preparatoria, el que dirige e investiga es el fiscal del Ministerio Público. El juez solo vigila que no se violen los derechos. En la fase intermedia, el protagonista es el juez de control. El juez es el filtro de la acusación. Él es el que tiene que decidir si la acusación del fiscal está bien hecha o si debe desecharse. Si hay alguna prueba ilegal, algo que no es legal, pues él lo desecha. Luego tenemos otra diferencia, que es el resultado. En la fase preparatoria, el fiscal el fiscal es el que decide si acusa o no. En la fase intermedia tenemos que el juez es el que él revisa todas las pruebas que le presenta el fiscal, y luego si él ve si eso está bien. Si no está bien, él lo que hace es que él también lo desecha, y si está bien, pues él da la orden para ir a la fase ya de juicio. Esas son las principales diferencias que hay entre la fase preparatoria y la fase intermedia. Tenemos también que el resultado ya lo dijimos. Entonces voy a analizar el caso de la sentencia número 177, que el juez de control, el juez de control cometió un error común porque se adelantó su tiempo. El error consistió en que en plena audiencia de presentación, estando en la fase preparatoria, el juez anuló el caso y soltó al imputado porque faltaba la planilla de cadena de custodia. La Corte de Apelaciones corrigió y aclaró que la cadena de custodia no es una prueba absoluta para anular un caso. Eso corresponde ya a la fase intermedia, o ya cuando se está en juicio. Y ya que en la fase inicial no se exigen pruebas perfectas, simplemente ahí lo que hay es indicios suficientes como para llegar realmente a lo que es la investigación como tal. Y confundir esto pues genera impunidad o decisiones apresuradas, y eso fue lo que pasó en esta sentencia número 177. El juez de control, ahí en este caso, pues él lo que debe ser es un garante de derechos, pero no puede transformarse en un obstáculo administrativo que impida la investigación inicial por simple formato, o sea, no formalismo, pues. Tenemos la conclusión, ya la conclusión del grupo como tal, con lo que todos investigamos. Entonces tenemos que analizar este contenido de la fase preparatoria e intermedia. Se puede concluir que el sistema penal venezolano separa las etapas del proceso para asegurar la fase de investigación. No se limita solamente a hacer las investigaciones como tal, sino que se limita a tomar en cuenta lo que se debe tener para hacer un buen proceso, un buen juicio, para llegar a hacer todo conforme a la ley, que haya legalidad, que haya el debido proceso y por supuesto los derechos que el imputado tiene en estos casos, ¿verdad? Entonces esto nos deja a nosotros como estudiantes de derecho, bueno, una lección. Aprendimos que esto es lo que se debe hacer y que para nosotros pues ya está un poco más claro lo que es los procedimientos en el derecho procesal penal. Muchas gracias
Muchas gracias, hasta otra oportunidad.